Hola, buen día. Este es un video para los alumnos de primero o tercera de la unidad número 2. Arrancamos con la unidad de múltiplos y divisores. Lo primero que vamos a dar son los divisores de un número. Vamos a observar estas multiplicaciones que he puesto acá. Observamos que 45 es igual a 9 por 5. Entonces podemos afirmar que 9 y 5 son factores de 45. Y esta multiplicación nos permite deducir que 45 dividido 5 es igual a 9 y que 45 dividido 9 es igual a 5. Por este motivo podemos afirmar que 9 y 5 son divisores de 45. Observemos la afirmación que hago acá. El número 9 es divisor de 45 porque existe el número 5 que multiplicado por 9 da 45. Vamos a tratar de hacer lo mismo con el número 30. Ustedes cuando lo hagan en sus carpetas van a tener diferentes posibilidades, porque yo voy a escribir solo una multiplicación del 30, dos números que multiplicado en 30, ustedes pueden escribir la que quieran. Por ejemplo, 5 por 6. 5 por 6 es igual a 30. Entonces decimos que 5 y que 6 son factores de 30. Y también podemos deducir que 30 dividido 5 es igual a 6 y que 30 dividido 6 es igual a 5. Y por este motivo podemos decir que 5 y 6 son divisores de 30. Si ustedes eligen otros números, como por ejemplo 3 y 10, acá no van a escribir el 5 y el 6, sino lo que ustedes han puesto en esta multiplicación. Observen que acá hay que completar con los números que ustedes pusieron acá. Entonces completamos 5 y 6 son factores de 30. 5 y 6 son divisores de 30. Si ustedes pusieron otros números, completan con los números que pusieron aquí. Bueno, repetimos, pero con el 63. El tema es que para el 63 yo ya les puse uno de sus factores, que es el 1. Entonces no hay otra posibilidad que 63 por 1 sea igual a 63. Entonces 63 dividido 1 es 63 y 63 dividido 63 es igual a 1. El número 1 es divisor de 63 y acá tienen que escribir teniendo en cuenta cómo está acá. Porque existe, entonces volvemos acá, el número 1 es divisor de 63, porque existe el 63 que multiplicado por 1 da 63. Si ustedes acá en vez de escribir el número 1, escriben el número 63, el número 63 es divisor de 63 porque existe el número 1 que multiplicado por 63 da 63. Depende del que escriban acá, ¿no? Pero ambos son divisores del 63. Tanto el 1 como el 63. Entonces vamos con la definición. El número A es divisor de un número B porque existe el número C que al multiplicarlo por A da como resultado el número B, que es lo que dijimos acá arriba, ¿no? El número A sería, el número A es divisor del número B porque existe el número C que multiplicado por A da el número B. Esa es la definición. Vamos con la primera actividad. Tenemos que calcular todos los divisores de 45, 30 y 9. Para poder hacer esto van a respetar un orden. Yo acá más o menos se los escribí. Se movió.
Bueno, acá van a respetar un orden al hacer las multiplicaciones. Bueno, yo voy a hacer el de 30 y después ustedes van a repetir con el 45, el 30, con el 45 y el 9. Por ejemplo, 1 por 30. Después 2 por 15. 3 por 10. 4 no, porque ningún número multiplicado por 4 está en la tabla, da 30, ¿no? Entonces pasamos al 5. 5 por 6. Y el que continúa es el 6 por 5. Entonces ya llegamos a la mitad. Las otras multiplicaciones son 10 por 3, 15 por 2 y 30 por 1. Recuerden que el producto es conmutativo, por eso solo escribimos uno de ellos. No escribimos el 30 por 1 porque está el 1 por 30. Los divisores de 30 entonces son todos estos números. El 1, el 2, les pido por favor que respeten el orden de los números, el 3, el 5, el 6, el 10, el 15 y el 30. Esos son todos los divisores de 30. Hay algunos números que por ser muy grandes admiten más divisores. Vamos a trabajar con números de este estilo. Así lo hacen con el 45 y con el 9. Y obvio completan el del 30. Entonces, observemos que siempre la primera multiplicación que van a obtener es 1 por 45, 1 por 30, 1 por 9. Entonces, hay un número que es múltiplo, que es divisor de todos los números. Ese número, esperen que vamos a borrar esto. Ese número es el número 1. El número 1. Y cuando yo digo finito o infinito, significa que puedo contar la cantidad de divisores que tiene un número, infinito que no puedo contar la cantidad de divisores que tiene un número. Siempre voy a poder saber cuántos divisores tiene un número. Tal vez si el número es el 250.000, tendrá un montón de divisores, tendrá mucho más divisores que 30, pero sí voy a poder decir el número 30, el número 9, el número 45, el número 250.000 tiene tantos divisores. Por eso es un conjunto finito. Significa que puedo decir cuántos divisores tiene un número determinado. Cuando pasamos a los múltiplos de un número, vamos a observar los siguientes productos. 7 por 0 queda 0, 7 por 2 queda 14, 7 por 3 queda 21, 7 por 6 queda 42. Los números 0, 14, 21 y 42 son múltiplos de 7. No están en orden, o sea, no son los primeros múltiplos de 7, porque falta el 7 por 1, el 7 por 4, 7 por 5, son múltiplos, simplemente múltiplos. En el ejercicio de acá pedimos los primeros 10 múltiplos. Entonces ahí, si yo pido los primeros 10 múltiplos, tengo que pensar en la tabla del 6, del 9, del 12. Vamos a completar solo de 1. 6 por 0, 0, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, 6 por 8, 48, 6 por 9, 54. Y ahí llegamos a los primeros 10. Observen que el 0 es el primero. Abajo sería lo mismo, 0, 9, y así multiplico el 9 por el 1, por el 2, por el 3, así sucesivamente, hasta que tengo los primeros 10 múltiplos.
múltiplos, tanto del 9 como del 12. Y vamos a leer la definición de múltiplo. Se llama múltiplo de un número al producto de este por cualquier número natural. O sea que podría haber hecho 6 por 55 y obtener un múltiplo de 6, pero me está pidiendo simplemente los 10 primeros múltiplos. Podría haber hecho 6 por 120 y obtenido otro múltiplo. ¿Cuál es el múltiplo de todos los números? Observemos que siempre voy a poder hacer el número por 0. Entonces, el primer múltiplo y el múltiplo de todos los números es el 0. 0 es un múltiplo de todos los números y 1 es divisor de todos los números. Y al contrario de lo que pasaba con los números, con los divisores, los múltiplos no los voy a poder contar, porque como antes dije, podría haber calculado 6 por 120, 6 por 55, 6 por 233, 6 por cualquier número y obtengo un múltiplo de 6. Como los números naturales es un conjunto infinito, la cantidad de múltiplos de un número también es infinita. Bueno, esto es una síntesis de lo que acabamos de ver recién. 42 es un múltiplo de 6. 6 es un divisor de 42, ¿correcto? Vamos a marcar las flechas acá. 42 es múltiplo de 6. Y 6 es un divisor de 42. Ojo con esto. 56 es múltiplo de 7. Y 7 es divisor de 56. Observen esta relación, que no, el sentido de las flechas es para este lado y para acá. No pueden decir que 42 es múltiplo de 6, es divisor de 6, es al revés. 6 es divisor de 42, porque 42 es múltiplo de 6. Bueno, vamos a calcular los divisores de los 15 primeros números y vamos a completar. Vamos a pensar acá. Vamos a hacer algunos, esperen que lo voy a checar, para que lo tengamos todos juntos. Vamos a calcular los divisores de los 15 primeros números. Por ahí no vamos a hacer de todos, vamos a hacer de algunos. Ustedes después los completan. Bueno, ahí. Divisores de 1. Los divisores de 1 simplemente es el número 1. O sea que 1 tiene un divisor. Los divisores de 2 es el 1 y el 2. 2 tiene 2 divisores. Los divisores de 3, esto tengo que pensar los números que multiplicados queden 2, por eso la única posibilidad para obtener 2 es hacer 1 por 2. Para hacer los divisores de 3 es 1 por 3, por eso los divisores de 3 son el 1 y el 3. Por eso 3 tiene 2 divisores. Los divisores de 4, para obtener el número 4 puedo hacer 1 por 4 y 2 por 2. Entonces los divisores de 4 son el 1, el 2 y el 4. El número 4 tiene 3 divisores. Los divisores de 5, la única posibilidad de obtener 5 es haciendo 1 por 5. Entonces los divisores de 5 son el 1 y el 5. Tiene 2 divisores. Los divisores de 6, puedo obtener 6 haciendo 1 por 6, haciendo 2 por 3, y ya llegué a la mitad porque el próximo producto es 3 por 2. Entonces 6 tiene como divisores al 1, al 2, al 3 y al 6. O sea, admite 4 divisores. El número 7, la única posibilidad de obtener 7 es hacer 1 por 7. Entonces el 7 tiene 2 divisores, 1 y 7.
Para obtener los divisores de 8, puedo hacer 1 por 8, 2 por 4, y ya llegamos a la mitad, porque no se puede hacer 3 por ningún número natural, entonces el próximo producto es 4 por 2, y el último es 1 por 8. 8 tiene como divisores al 1, al 2, al 4 y al 8. Admite 4 divisores. El número 9, 1 por 9, 2 no, 3 por 3, y llegamos a la mitad. Tiene como divisores al 1, al 3 y al 9. Entonces admite 3 divisores. El número 10, 1 por 10, 2 por 5, 3, no puedo hacer 3 por ningún número natural, 4 tampoco, y ya llegamos a la mitad. Entonces tenemos el 1, el 2, el 5 y el 10. Admite 4 divisores. El número 11, la única posibilidad es 1 por 11, entonces admite 2 divisores. Vamos a hacer del 12, que es 1 por 2, 1 por 12, perdón, 2 por 6, 3 por 4, y ya llegamos a la mitad, porque el que sigue es 4 por 3. Entonces los divisores de 12 son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Admite 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. El 13 es 1 por 13, la única posibilidad. 2 no, 3 tampoco, 4 tampoco, 5 tampoco, 6 tampoco, y ya llegamos a la mitad. Entonces no hay más divisores que el 1 y el 13. El 14 es 1 por 14, ya lo vamos a hacer todo. 2 por 7, 3 no, 4 tampoco, 5 tampoco, 6 tampoco, 7 por 2 y llegamos a la mitad. Entonces los divisores son el 1, el 2, el 7 y el 14. Admite 4 divisores. Y el último, que es el 15, 1 por 15, 2 no se puede, 3 por 5, 4 tampoco se puede, y ya llegamos a la mitad. 1, 2, perdón, 3, 1, 3, 5 y 15. Admite 4 divisores. Observemos que hay un solo número que tiene un divisor. Ese es el número 1. Y otros números tienen 2 divisores o más de 2 divisores. Los que tienen 2 divisores reciben el nombre de números primos. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13. De los que tenemos acá, hay más números primos, obvio. Y los que admiten más de 2 divisores reciben el nombre de número compuesto. Por ejemplo, el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, el 14 y el 15. Entonces, esa es la definición formal. ¿Cuál es el único número que tiene un solo divisor? El 1. ¿Cuáles son los números que tienen solamente 2 divisores? Todos los que acabo de nombrar. Y los que tienen más de 2 divisores, todos los que acabo de nombrar. En la definición, números primos son aquellos que tienen 2 divisores naturales. Números compuestos son aquellos que tienen más de 2 divisores naturales. Y por lógica, el número 1 no se puede definir ni como número primo ni como número compuesto, porque es el único que admite un solo divisor. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? En esta actividad hay un matemático que pudo calcular o pudo mostrar una técnica para encontrar los primeros números primos, los menores que 100, y consiste en, tenemos esta tabla donde están los primeros 100 números, vamos a marcar los múltiplos de 2, vamos a marcar los múltiplos de 3, vamos a marcar los múltiplos de 5, los de 7 y los de 11, y todos los que queden van a ser números primos.
¿Está bien? Esa es una actividad que vamos a estar corrigiendo, o que quiero que suban y para poder corregir, para el día jueves. Bueno, ahora vienen los criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad van a permitir ver si un número es divisible por otro sin necesidad de hacer cálculos. Para eso hay que estudiarse los criterios. Ahora los vamos a enunciar, los vamos a explicar, y a partir de ahora, muchas divisiones no nos va a interesar cuánto da, sino que nos va a interesar saber si ese número es divisible por 2, o por 3, o por alguno de los números que estén acá. Para que un número sea divisible por 2, tiene que terminar en cifra par o 0. Por ejemplo, los que puse ahí, ¿no? El 20, el 34.000, el 3.456, el 10.238. Tengo que mirar la última cifra. Si la última cifra es 0, 2, 4, 6 u 8, el número es divisible por 2. Significa que cuando yo lo divida por 2, me da resto 0. ¿Cómo tengo que analizar si un número es divisible por 3? Tengo que hacer la suma de sus dígitos, la suma de sus cifras, y me tiene que dar un múltiplo de 3. Por ejemplo, el número 20, si yo sumo sus dígitos, me da 2 más 0. Entonces 2 no es un múltiplo de 3. Por ende, el número 20 no es un múltiplo de 3. Vamos a agregarlo ahí. 20 no es divisible por 3. La suma de sus dígitos es 2. Entonces no es múltiplo de 3. No, vamos a ponerlo eso abajo. La suma de sus dígitos es 2, entonces no es múltiplo de 3. 3.456. Vamos a analizar qué es. La suma de sus dígitos es 3 más 4 más 5 más 6. Eso da 18. 18 es múltiplo de 3, entonces este número es divisible por 3. Vamos a pensar cuando un número, vamos a enunciar el criterio de divisibilidad por 4. Un número es divisible por 4 cuando sus últimas dos cifras son ceros o son múltiplos de 4. Vamos a analizar los ejemplos. 1624. 24 es un múltiplo de 4, entonces este número es divisible por 4. 8800, sus dos últimas cifras son ceros, por eso es divisible por 4. 6.548, 48 es un múltiplo de 4, por eso el 6.548 es divisible por 4. Un número es divisible por 5 si termina en 0 o 5. 55, 75, 905, 40, 150, 2780. Los números que acabo de decir terminan en 0 o terminan en 5. Un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y por 3 simultáneamente. O sea, tiene que terminar en cifra par y la suma de sus dígitos tiene que ser un múltiplo de 3. Por ejemplo, yo puse acá el número 3.456, que es el que analizamos acá en el criterio del 2 y del 3, y era divisible por 2 y era divisible por 3, entonces es divisible por 6, porque tiene que ser simultáneamente divisible por 2 y por 3. Un número es divisible por 8 si las tres últimas cifras son ceros o son múltiplos de 8. Acá tengo que hacer una pequeña división. Por ejemplo, el 8.000 no, porque sus tres últimas cifras son 3 ceros, entonces es divisible por 8. Pero ¿cómo sé si el 5.192 es divisible por 8? Debo hacer 192, que son sus últimas tres cifras, dividido 8. Y me debe dar resto 0. 8 por 2, 16, me sobran 3, 8 por 4, 32, al 32, 0. Entonces, como 192 se puede dividir por 8 y nos da resto 0, el número 5.192 es divisible por 8.
Lo mismo hago con el 5488. Voy a tomar 488 dividido 8. 6 por 8, 48. 1 por 8, 8 al 8, 0. Me da 61 con resto 0. Significa que 488 se puede dividir por 8, o sea, es un múltiplo de 8. Entonces el 5488 es divisible por 8. El criterio de divisibilidad por 9 es bastante parecido al criterio de divisibilidad por 3. La suma de sus dígitos debe dar un múltiplo de 9. Entonces, tomamos el ejemplo anterior. 3.456, ya habíamos visto que la suma de sus dígitos es 18, y como 18 es un múltiplo de 9, entonces el número 3.456 es divisible por 9 también. Aparte de ser divisible por 3, como vimos antes, ahora tenemos que es divisible por 9 también. Vamos a ver el número 1230, hacemos la suma de sus dígitos, y la suma de sus dígitos es 1 más 2 más 3, que es 6. Como 6 no es un múltiplo de 9, entonces el número 1230 no es divisible por 9. Pero observemos que 6 sí es un múltiplo de 3, entonces el número 1230 es divisible por 3. Vamos con el criterio de divisibilidad por 9. ¿Cuándo un número es divisible por 9? Cuando termina en 0. Por ejemplo, el 100, el 50, el 400 y todos los que terminen en 0. Este criterio es un poco más complicado. Un número es divisible por 11 si la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan el lugar par y la suma de las cifras que ocupan el lugar impar es múltiplo de 11 o es 0. Vamos a ver este ejemplo, 7.315. Sumamos el 1 y el 7 y el 1, y sumamos el 3 y el 5, nos dan 8 ambas sumas, entonces 8 menos 8 es 0, este número es divisible por 11. Vamos a mirar el otro ejemplo. 9.273. 9.273. Voy a hacer 9 más 7, queda 16. Voy a hacer 2 más 3, que nos da 5. Y después voy a restarlas y esto me da 11. Como me dio 11, el número 9.273 es divisible por 11. Nos tiene que dar 0 o nos tiene que dar un múltiplo de 11 esas restas. Criterio de divisibilidad por 12. Es bastante parecido al del 6, lo que pasa es que tiene que ser divisible por 3 y por 4 simultáneamente. Ahí yo puse unos ejemplos. El 144, la suma de sus dígitos da 9, entonces es divisible por 3. Y termina en 44, que es un múltiplo de 4, entonces es divisible por 4. Por ende, es divisible por 12, porque es divisible por 3 y por 4 de manera simultánea. El número 7.704, 7 más 7 más 0 más 4 da 18, entonces un múltiplo de 3. Y el 0,4 es un múltiplo de 4, entonces divisible por 4. Como es divisible por 3 y por 4, es divisible por 12. El número 5.300, la suma de sus dígitos, acá lo vamos a aclarar, estos sí, vamos a poner, son divisibles por 12, en cambio el número 5.300, a pesar de ser divisible por 4, no es divisible por 3, porque la suma de sus dígitos da 8, entonces no es divisible por 12. El criterio de divisibilidad por 5 es similar, pero deben ser divisibles por 3 y por 5 de manera simultánea.
El número 210, la suma de sus dígitos da 3, es divisible por 3, termina en cifra 0, es divisible por 5. El número 3225, la suma de sus dígitos es 12, es divisible por 3, termina en 5, es divisible por 15, por 5 es divisible por 15. Vamos a aclararlo a eso. Son divisibles por 15. En cambio, el número 8300 no es divisible por 3 porque la suma de sus dígitos da 11, que no es un múltiplo de 3. Entonces no es divisible por 15, porque debe ser divisible por ambos números de manera simultánea. En esta actividad 4 tienen que marcar los múltiplos, perdón, los divisores de 140 utilizando los criterios de divisibilidad. Bueno, hasta acá llega el video y la clase que viene voy a hacer un video con las resoluciones que ustedes suban al tablón hasta la actividad 4. Cualquier duda, consultan en el tablón. Nos vemos.